Vamos a iniciar para noveno grado. Vamos a iniciar la unidad 6. La unidad 6 con su nombre Teorema de Pitágoras. Ese es el nombre de la unidad que vamos a iniciar. Y el tema que vamos a desarrollar va a ser razones trigonométricas. Muy bien. Quiero comentarles, jóvenes, de que este tema no está en el libro de texto. Y no lo van a encontrar por la razón de que yo necesito que se tengan las bases teóricas para poder entender el tema, el segundo tema de la unidad 6. Por eso voy a comenzar a dar unas explicaciones que no las van a encontrar en el libro de texto. Sí lo pueden encontrar en tutoriales de YouTube, hay unos que son muy buenos, pero les voy a dar lo básico para poder entrar a los primeros temas de esta unidad, porque es muy importante que ustedes tengan la base, porque esto lo van a ver en bachillerato. Y aquí, si van a la universidad, hay algunas carreras que estos son temas bases para poderlo entender, y si no llevan ninguna base, ustedes no van a hallar de dónde tomarse para poder desarrollar los temas más complicados. Voy a dictar algunas cosas que las dicté el día de ayer, las voy a volver a dictar para ustedes, jóvenes que están en virtual. Si se tiene el triángulo rectángulo con vértices A, B y C, A, B y C, y tenemos el triángulo con esas especificaciones, decimos que el triángulo tiene este nombre A, B y C porque se refiere a las longitudes. Si yo digo qué longitud es esta, yo no voy a decir la longitud que está abajo, voy a decir la longitud de A a B, o la longitud que está inclinada, ¿cuál sería? De A a C. No voy a decir la longitud que está inclinada, hay que ponerle nombre a las cosas, y por eso yo estoy denominando cada lado en su vértice con las letras A, B y C. Tenemos preliminarmente, vamos a ponerle nombre a estos lados: hipotenusa y el lado opuesto. Ya vamos a explicar bien cada uno de esos lados, por qué se llaman así y los ángulos de los cuales constan. Voy a dictar algo de teoría y luego vamos a ir al ejercicio que dejamos pendiente. Hipotenusa en el triángulo rectángulo es el lado opuesto al ángulo recto. Estamos hablando de este ángulo recto, ya vamos a explicar mejor. El lado opuesto y el lado adyacente dependerá del ángulo que se tome como referencia. Hay que tener especial cuidado de la posición del triángulo. ¿A qué se refiere esto? Tenemos el triángulo, miren, con este vértice hacia este lado, también este triángulo puede ir así o puede ir invertido. A eso se refiere. Muy bien, los lados que forman al ángulo recto se llaman catetos. Se está refiriendo a estos dos lados que forman específicamente al ángulo recto. Está hablando específicamente del ángulo recto. Esos lados que forman a ese ángulo son el lado opuesto y el lado adyacente. Estas dos semirrectas son las que forman a ese ángulo recto. Muy bien. Y otra cosa que es importante, dijimos que los lados que forman al ángulo recto se les llaman catetos. La hipotenusa es el lado de mayor longitud, o sea, el lado inclinado. Este lado de mayor longitud es lo que llamamos como hipotenusa. Muy bien, vamos a seguir con la clase, jóvenes presencial. Ahora sí vamos a ir con el ejercicio que dejamos el día de ayer. Aquí comienza la clase. Saquen su cuaderno. Se desaparece.
Vamos, Margarita. Eres mona, Vaya. Es que con un mismo de la línea le pueden hacer. Ahorita iba a decir Vaya, pongamos atención, ya entramos a la clase. Muy bien. Dijimos ayer con este ejemplo que habíamos puesto, estábamos diciendo, jóvenes, que era importante determinar la posición que tenía el triángulo. Podríamos suponer de que estos triángulos es el mismo triángulo, nada más que en posiciones distintas. Asumamos que es el mismo triángulo, debería de tener los mismos ángulos, pero asumamos que es el mismo triángulo. Con respecto al ángulo recto, todavía se los he dibujado aquí. Miren, los tres tienen el mismo ángulo recto. Con respecto a ese ángulo, solo centrémonos en el triángulo A, solo en este. Pongan atención porque voy a explicar con respecto a este y después le voy a preguntar a cada uno de ustedes, pongan atención, cuáles son los lados opuestos, cuál es la hipotenusa y cuál es el lado adyacente. Pongan atención. Tenemos el ángulo recto y decimos con respecto a ese ángulo que el lado que está enfrente va a ser su lado opuesto. Con respecto a este ángulo. Ahora, ¿cuáles son sus lados adyacentes? Cuando yo tome en cuenta el ángulo recto, fíjense bien, va a tener dos lados adyacentes y va a tener un lado opuesto. No estamos hablando de hipotenusa en este caso, porque estoy hablando del ángulo recto. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Va. El ángulo recto vamos a tener dos lados adyacentes o contiguos. Adyacente y adyacente. ¿Sí? Este lado y este lado, porque son los dos lados que van a formar el ángulo. Y el lado que está enfrente sería el lado opuesto para el ángulo recto. Borro y ya no me importa el ángulo recto, sino que voy a tomar en cuenta otro ángulo agudo. ¿Por qué agudo? El ángulo recto bien vemos que forma un cuadradito entre las dos semirectas, pero el ángulo agudo va a medir menos de 90 grados. Puede ser cualquiera de los dos. Menos de 90 grados. No nos importa cuánto mide el ángulo agudo ahorita, no es de mi interés ahorita. Tenemos el ángulo que está aquí arriba, digamos que es el alfa, por decir un nombre. El ángulo alfa. Si yo tomo en cuenta el ángulo alfa, ¿cuál es? Vamos a ponerle el nombre A, lado B y lado C. ¿Cuál sería entonces, tomando en cuenta el ángulo, su lado opuesto? Sabiendo que el lado opuesto es el que está directamente enfrente del ángulo en cuestión. ¿Quieres ser la primera, Heidi?
hablando? Creo que estoy hablando con gente inteligente. Los que a pesar de haber dado las indicaciones y no atienden, ya no sé qué son. Pónganse el nombre que quieran. Y no estoy contando chistes. Les aseguro no me van a hacer llorar. Pero si me llego a enojar, si de verdad me llego a enojar, a quienes voy a tener aquí van a ser a sus papás y ya no a ustedes. ¿Cuál es el lado opuesto del ángulo alfa? Christopher. Muy bien. Es su lado opuesto. Con respecto al ángulo alfa, ¿cuál es el lado adyacente del ángulo alfa? Sabiendo que solamente el ángulo recto es a donde no vamos a decir o no vamos a hablar de la hipotenusa. Según la teoría, la hipotenusa sería el lado más largo y el lado que está en esta posición del triángulo está inclinado. Si solamente tenemos este lado que es la hipotenusa y este es el otro lado que queda, lógicamente el lado adyacente o contiguo sería el lado C. Este sería el lado adyacente. ¿Sí? Casi que tendrían que dibujar un triángulo por cada ángulo del que se está hablando. Y este lado sería la hipotenusa. ¿Sí? Este lado sería la hipotenusa. Si quieren, copien este triangulito así como está y luego vamos a tomar en cuenta este otro ángulo para que ustedes se vayan ubicando. Copienlo rápido, por favor. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿La puedo responder? ¿Sí? ¿Hola? Fíjense bien. Estamos tomando este ángulo, el alfa. ¿Sí? El lado opuesto va a ser el lado que está enfrente del ángulo. ¿Sí? Ese va a ser su opuesto. El adyacente va a ser el lado que está, digamos, a la par del ángulo. ¿Sí? El que está a la par del ángulo. No puede ser, vaya, no puede ser el lado adyacente, porque es un lado recto. La hipotenusa dice la teoría que les acabo de dar, que es el lado más largo y es el lado que está inclinado. Por eso, este es el adyacente, el que está contiguo. Así se llama, lado adyacente o contiguo. Sería el que está a la par del ángulo. ¿Sí? ¿Otra pregunta? Hazel, que estaba haciendo los dibujitos en el aire, ¿se ubica? Ajá. Muy bien. ¿Ya copiamos? Supongamos que este lo voy a dejar ahí solo para que comparemos. Ahorita no vean este que acabamos de hacer. Este mismo, digamos que es este. No sé que lo dibuje mal, pero veamos este. Tenemos ahora el ángulo gamma. Para darle otro nombre, el ángulo gamma. Y con respecto a este, les voy a preguntar ahora, ¿cuál es la hipotenusa? Si sabemos que por la teoría es el ángulo que es el lado que está inclinado y es el lado más largo. ¿Cuál sería el A, el B o el C? ¿Cuál sería la hipotenusa? Muy bien, sería la hipotenusa. ¿Cuál sería el lado opuesto si yo tomo en cuenta este ángulo alfa? Muy bien. Opuesto. Y lógicamente el otro
por lo que queda, sino que ya por cómo está ubicado con respecto al ángulo, deberíamos saber qué lado, Jennifer, lo que estaba diciendo, el lado que está, Jennifer, está el ángulo aquí y el ángulo está en este lado. El lado que le va a estar a la parte del ángulo sería el lado adyacente. El opuesto está enfrente, ¿sí? ¿Nos ubicamos ahí, jóvenes? ¿Alguna pregunta? Vale. Este creo que ya lo habían copiado, copien este, que es con respecto al ángulo alfa. Ahora vamos a ver estos dos ángulos. Hola. Muy bien. Vamos a seguir aquí. Está ubicado del otro lado. Con respecto a este ángulo de 90, sabemos que este sería su lado con respecto al ángulo recto. Y este sería adyacente. Y este sería adyacente. La hipotenusa, más que todo, se relaciona con ángulos agudos. ¿Sí? Con ángulos agudos. El lado, este lado, para este ángulo es su opuesto. Su opuesto. Por el hecho de la ubicación. Pero en sí, la hipotenusa de este triángulo, aún con este ángulo, sería este. ¿Sí? Este sería su opuesto, sería la hipotenusa. Pero más que todo, las hipotenusas se tratan cuando los ángulos son agudos. ¿Sí? Cuando el ángulo es recto, yo les tomaría como bueno que me dijeran, si yo les digo, vaya, con respecto al ángulo recto de 90, ¿cómo se llama este lado? Les acepto que me pongan, ¿es su lado opuesto o es su hipotenusa? ¿Sí? Lo que sí no les acepto que me digan que este es el lado opuesto con respecto a esto. Esto sí no. Pero si me dicen, ¿cómo se llama el lado que está enfrente del ángulo recto? Me pueden decir el opuesto o la hipotenusa. O la hipotenusa. Hagamos ese mismo y tomemos el otro ángulo. El ángulo Z. ¿Cuál sería su opuesto, Esaú? ¿Cuál sería el lado opuesto de este ángulo? Opuesto. ¿Cuál sería, en este caso, como es ángulo agudo, cuál sería la hipotenusa? Heidi. Sería el B. ¿Estamos de acuerdo en eso? ¿Sí? Por lo tanto, el lado que queda sería el adyacente, pero no lo veamos porque es el que sobra. No, es porque el ángulo está de este lado, que estamos tomando en cuenta su lado adyacente, porque está juntito al ángulo, ese es adyacente. ¿Ven cómo cambia, verdad? Cómo cambia el lado, el nombre del lado, dependiendo del ángulo que nosotros estamos tomando en cuenta. Voy a hacer este mismo aquí, miren. Solo para que vayamos ubicando. Ahora tenemos el ángulo beta. Olano. ¿Cuál sería? Aquí no importa cuál sea A, B y C, no solamente es para ubicar. ¿Cuál sería el lado opuesto respecto al ángulo beta? Opuesto. Aquí para no poner lado, pero ya sabemos que es lado opuesto. Lado opuesto. ¿Cuál sería el lado adyacente con respecto a beta? Jennifer, ¿cuál sería su adyacente, su lado adyacente?
trapecio, ¿cómo se llamaría este lado entonces? Hipotenusa. Muy bien. ¿Hemos entendido? Sí. ¿Todos? ¿Están seguros? Sí. Con respecto a este triángulo, doy medio punto para el examen final de periodo cuando este triángulo tomo como base este ángulo, cuando tomo este ángulo y cuando tomo este es el mismo. ¿Ve? Solamente estoy tomando en cuenta el ángulo, ¿ve? Este es el de 90, no tendría ni por qué estarles dibujando el ángulo de 90, ustedes ya lo deberían de saber, pero por buena gente. Y este y su hipotenusa, su adyacente y su opuesto. A, B y C. A, B y C. A, B y C. Hipotenusa, adyacente y opuesto. Hipotenusa, adyacente y opuesto. ¿Medio punto? ¿Bien? Pasa. No le vayan a decir. Quiero ver si se lo entienden. Este con respecto al recto. Este con respecto aquí con respecto al recto y este con respecto a este. Dele. Hola. Con el que está dibujado, este con respecto a este, con este con respecto a este. Y este con respecto a este. Le voy a quitar ese de recto para que no se confunda. Déjenlo. Ya no le va a dar ni una centésima a ustedes para el examen. Ustedes solo hagan en su cuaderno. Si alguien no está de acuerdo, aquí póngalo. En la hipotenusa está Si alguno no está de acuerdo con lo que él pone, me dice por qué y lo vemos. ¿De acuerdo? Estamos aprendiendo. Qué bonito. ¿Está su profe? Póngale falta. No, señor, mi cara van a poner. ¿Y qué fue? Vaya para afuera. Ya me olvidó. Salió en las cámaras. Ubíquese. ¿Cuál es el lado opuesto según este ángulo? Vaya, otra. No, me quedé falta. Era puesto tiempo. No soy yo. Dijimos que los lados que están junto al ángulo en cuestión son los adyacentes. Y ese es un ángulo recto. Y la explicación es
Loco, qué fácil. No. ¿Paso yo? ¿Cuáles son los adyacentes? Si lo dicen todo lo demás, ¿por qué no va a entender eso? Los adyacentes son los que están junto al ángulo, los que forman el ángulo. Qué loco. Se va abajo y le también. ¿Paso yo? Veamos. El sello en la gente. No los he visto todavía. No los he visto todavía. Vaya, guarden silencio para que podamos entender. Guarden silencio. Vaya, guarden silencio. Veamos el ángulo que yo estoy tomando en cuenta es el recto, ¿sí? El ángulo recto de 90 grados, por eso se lo dibujé aquí, por eso se lo borré aquí para que no se confundiera él. Ese es lo que yo quiero, este es el ángulo que yo estoy tomando en cuenta. Muy bien, que el lado C es el opuesto y también este voy a considerar como la hipotenusa. ¿Por qué? Porque es el ángulo que está opuesto y este es el lado que es más largo. Eso es cierto. Es el opuesto y la hipotenusa para el ángulo recto. Lo único que le faltó a Christopher fue decir que estos serán los adyacentes. ¿Por qué? Porque ellos son los que están a la par del ángulo. Ellos están formando el ángulo, está a la par del ángulo, a la par del ángulo. Entonces el adyacente sería A y B. ¿Sí? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Va. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Va. Veamos con el otro ángulo que yo he tomado en cuenta. Quiero que quede bien claro esto, jóvenes, porque esto se lo van a preguntar de aquí en adelante. Muy bien. Ahora, olvidémonos del ángulo recto, vamos al ángulo beta. Su opuesto es el lado que está frente a él. ¿Y cuál es? El lado B. Muy bien. ¿Cuál sería la hipotenusa, que es el lado más largo? En este caso, jóvenes, lo que a nosotros nos podría despistar es la forma, porque aquí este está bien sencillo, ¿ves? Este está bien sencillo, este es mucho más sencillo, pero aquí está al revés. Entonces, la hipotenusa, como decimos que es el lado que está inclinado, pero aquí los lados que están inclinados, señor, son estos. Señorita. ¿Qué? Señorita. No, señora. Señor. Maestra. Profesora. Aquí podemos decir que los ángulos, que el lado inclinado, mire, estos dos están inclinados. Sí. Pero si estoy tomando en cuenta este ángulo, aquí el criterio que prevalece es el lado que es más largo. Y este es más largo que estos dos, aunque estos estén inclinados, pero es por la posición. Si le damos vuelta, este va a quedar como está este triángulo. Pero no estamos hablando de dimensiones ahorita. El lado opuesto es el lado B, la hipotenusa es el lado C, muy bien, y el lado adyacente, o sea, el lado que está a la par, si ya tomen en cuenta este como hipotenusa, el otro lado sería, el adyacente sería el lado A. Muy bien. ¿Alguien que esté en desacuerdo para poderle explicar otra vez? Porque si está correcto así como lo ha hecho. Muy bien. Ángulo alfa. El opuesto está directamente enfrente, es el lado A. La hipotenusa es este lado, es el C. Muy bien, miren, el lado C. Y el adyacente sería el otro que forma el ángulo, sería este lado que es el lado B. ¿De acuerdo? Depende del ángulo que yo tome en cuenta. ¿Sí? Muy bien. Solo le faltó este. Creo que se desubicó un poco por el ángulo y por la forma como está el triángulo, pero tiene ganado el medio punto. Muy bien. Muy bien. Vaya. Terminen de copiar, jóvenes. Si tienen alguna duda, por favor, pregúntenme ahorita. Porque voy a dar otros términos. Voy a dar otros términos que también los vamos a ocupar. Y los
Sí, sacaste y así. Vendiendo el café. Bien. ¿Qué? Terminamos. Falta. Y era el hambre. No te dije. Yo le dije que avisara y le preguntaba Ya tocaron la primera hora, joven. ¿Qué? Vaya, tratemos de terminar esta teoría porque sí va a ser muy importante y se la voy a sacar en el examen. De aquí solo va teoría. ¿Sí? De aquí solo va teoría. Y en la siguiente clase voy a dar unos ejemplos, pero necesito dar esta teoría. ¿Terminamos? Sí. Sí. ¿Ya estamos? Sí, yo saco el pero ¿Sigue grabando? no sé. Sí. Voy a hacer Vaya. que Punto y aparte, punto y aparte. Vamos a otros conceptos muy importantes. Ángulo. Ángulo, dos puntos. Ángulo, dos puntos. Es la porción del plano. Es la porción del plano limitada por dos semirrectas. Es la porción del plano limitado por dos semirrectas que se unen en un punto. Ángulo es la porción del plano, limitada por dos semirrectas con doble R, semirrectas que se unen en un punto. Explico esto, aunque ustedes ya lo saben. Miren, aquí lo vamos a ver más fácil. Esto es un ángulo, esto es un ángulo, esto es un ángulo. Las semirrectas son estas, ¿ven? Semirrectas, ¿por qué? Porque las estamos cortando hasta aquí, ¿ven? No es ese el objetivo de aprendizaje ahorita, sino que dos líneas o dos semirrectas forman este ángulo, ¿sí o no? ¿Sí? Este ángulo la forman dos rectas, dos líneas, sí, ¿verdad? Y aquí este ángulo son dos líneas o dos semirrectas que forman ese ángulo. A eso se está refiriendo. Punto y aparte. Vaya, pongamos lados de un triángulo. Lados de un triángulo para que lo tengamos ahí ya anotado. Lados de un triángulo rectángulo. Lados de un triángulo rectángulo. Fíjense bien que estamos haciendo énfasis en el triángulo rectángulo. ¿Por qué? Porque está formado por un ángulo de 90 grados. Los otros dos no importan, pero estamos viendo la presencia de un ángulo de 90 grados. Lados de un triángulo rectángulo, dos puntos, literal A, opuesto. Literal A, opuesto, y subrayenlo. Seguro que sale en el examen. Opuesto, dos puntos. Es el que está frente al ángulo especificado. Opuesto, dos puntos. Es el que está frente al ángulo especificado. Punto y aparte. Adyacente, se escribe así. Adyacente de Y. Adyacente, dos puntos, es el lado contiguo, es el lado contiguo, o sea, es el que está aquí, ¿ven? A la par, contiguo al ángulo especificado, ¿sí? Es el lado contiguo al ángulo especificado. Punto y aparte. Hipotenusa. Punto y aparte, hipotenusa, aunque ya habíamos dado ahí un concepto, pero vamos
90 salen, ¿verdad? Hipotenusa es el lado contiguo, a cualquiera de los ángulos agudos. Es el lado contiguo, el lado contiguo a cualquiera de los ángulos agudos. Ya vamos a ver más específicamente. Es el lado contiguo, ahí está la palabra ahí arriba, contiguo a cualquiera de los ángulos agudos, y opuesto al ángulo de 90 grados. Y opuesto al ángulo de 90 grados. Y opuesto al ángulo de 90 grados. Explico una vez más, porque ya lo saben, solo para que quede más fundamentado. La hipotenusa, ¿verdad? Hipotenusa dice, con respecto al ángulo de 90, es su lado opuesto, pero con respecto a cualquiera de los ángulos agudos, quitemos el ángulo de 90 o el ángulo recto, a cualquiera de los ángulos agudos, es un lado adyacente. Miren, es el lado adyacente. De este ángulo está a la par y de este ángulo también está a la par. Y del ángulo recto está opuesto. A eso se está refiriendo. Muy bien, copiemos. Si se tiene, permítanme, esto ya se lo dicté. Permítanme. Pongamos razones trigonométricas. Razones trigonométricas. Voy a borrar esto, jóvenes. Razones trigonométricas. Dos puntos. Razones trigonométricas. Dos puntos. Razones trigonométricas. Son las distintas proporciones. Son las distintas proporciones. Son las distintas proporciones que podemos hacer. Son las distintas proporciones que podemos hacer con los lados de un triángulo rectángulo. Son las distintas proporciones que podemos hacer con los lados de un triángulo rectángulo. Son las distintas proporciones que podemos hacer. ¿A dónde se quedó? ¿En todo se quedó? Sí, no. Razones trigonométricas son las distintas proporciones. ¿Y qué estaba copiando? Pues David. Son las distintas proporciones que podemos hacer con los lados de un triángulo rectángulo. ¿Cómo es modelo? ¿Terminó? Sí. Vaya, pongamos. Pongan
trigonométricas. Sí, punto y aparte, por favor. Las razones trigonométricas. Las razones trigonométricas están basadas en el triángulo rectángulo. Las razones trigonométricas están basadas en el triángulo rectángulo. Coma. Y las más comunes se calculan con las siguientes fórmulas. Dije, las razones trigonométricas están basadas en el triángulo rectángulo y las más comunes se calculan con las siguientes fórmulas. Muy bien, vamos a copiar estas líneas, jóvenes, copiando así. Vamos a poner nombre. Vamos a poner símbolo y fórmula. Vamos a hacer un cuadro. Sí, como un cuadro, póngalo. Muy bien. Se ha metido a robar, porque acaba atorado un alambre. Le pegó a la gallina. Jóvenes, ¿verdad que les di una parte que decía si se tiene un ángulo, cada proporción se mantiene? Miren ahí. No les dije eso. ¿Ayer? Es la primera vez que alcanzar el ¿Si se tiene un ángulo? Ah, pero fue al principio. Ah, pues no, al final se lo voy a dictar entonces. Vaya, copien. Miren, jóvenes, para no estar escribiendo opuesto, ¿ven? Para que ustedes sepan. Opuesto, adyacente y hipotenusa. Ya para que ustedes sepan. Opuesto entre adyacente. Ese es el ángulo. Podemos decir seno de zeta, pero en este caso les puse símbolo para no estar escribiendo seno, coseno, tangente, cotangente y todo eso. Solo le voy a dejar seno de zeta, digamos. Solamente lo he puesto así porque vaya a ser de que les ponga eso y no van a entender qué es eso. Sí, en física, en ciencia física, sí. Ahí lo que ahí hace él es tomar que el ángulo Z, que ese ángulo siempre va a ser igual para todas las funciones trigonométricas. Pero este ángulo aquí, yo se lo estoy cambiando
Ahí está la pregunta en él, No, vamos a ver. ahí está lo que tiene. Es que no nos hablan más, ese se había creído. Permítanme, jóvenes. Ahí creo que me equivoqué con una. No, solo en esta me equivoqué, ya no voy a corregir. Ahí está lo que tenés, miren, el primer nombre. Solo la fórmula me equivoqué, pero ya se lo voy a corregir. Tengo sueño. Señor, que quiere pagar del profe Mario y se quiere dormir ahí abajo y se en la oficina y se pastor. Con el pastor se van a ir a dormir. Yo no. Pasen adelante. Ay, Dios, qué decisión. No me puedo decir si tengo así, un caballito, te voy pasando por la hora. ¿Qué he dicho? A huevo. Moderen esa boca. Ya lo vamos mejor, más yo tengo una fe. ¿Qué le estás diciendo? Ahora, La gente está Seguro que peleando. más es bien abierto. Ni he hablado. Mentira, mira, porque estás peleando con la niña. La niña no. Niña chillona. Cállate, pues. ¿Qué le hiciste? Igual la bomba. Ay, se fue. No, espérate, ¿cómo no va a hacer? Voy a hacer los 35 minutos. jóvenes, voy a seguir a este lado porque no me caben, tengo que poner otras tres, ¿de acuerdo? Pero es que yo lo vi estar. Yo lo había Mentira. Yo digo que la manda para que yo Ustedes pueden entrar allá, vean. No, señor, me da miedo. Y a veces. Y aparte de eso, la vergüenza con el otro grado se lo van a acabar. ¿En qué grado está? En séptimo ahorita, en esta hora, pero en otras horas van a Que lo estar vamos a evaluar. No crean que el profesor Mario, no solo lo va a estar viendo, se lo va a acabar. Es que se los maricones ahí. ¿Cómo? Quiero ahí ver el techo. Es que ahí está. Se escapó el Cristo. Y van a llamar a sus papás. Hágate una carita de señor, mire la mano. Y Cockman. Sí, así. Es que vos no la otra H, man. Señor, al día 2 le falta la H. Señor, ¿y eso quién va a servir? Y Cockman. Le va a servir en los otros 2 años que van en la universidad. No, o sea, no. Voy al baño. Te va a ir a limpiar. Por Raquel. Fue parecida. No, pero que quiere matar cosas. ¿Qué? ¿Qué?
Porque no, yo tenía. Es que estaba en pelea aquí y lo tenía en control. Por encima. La tercera podría haber abajo. Vaya, jóvenes, este es un lado y este es otro lado. Atención, atención. Estas fórmulas no se las voy a poner en el examen, las tienen que aprender de memoria. Las tienen que aprender de memoria porque no voy a permitir que estén con papelitos ni tampoco que tengan allí la ayuda de la fórmula. Esas son fórmulas bien sencillas y se las pueden aprender. Si se puede, tienen capacidad, sí tienen capacidad, porque así los han acostumbrado a hacer. Así los han acostumbrado a ser cómodos, por no decirles otra cosa, pero ustedes tienen mucha capacidad. Halaganos. ¿A dónde? Para el sol. Para que no te le quede. 6. No te des que sea por el lado. Está metida la luna, mamá. ¿Viste luego? Ahí está el Fabricio. 10. Falta. Señor, 5 minutos. Muy bien, en lo que ustedes terminan esa fórmula, voy a dictar algo aquí para dictar. ¿Qué es plastilina? Si se tiene, después de esta fórmula, si se tiene un ángulo, cada proporción se mantiene y no importa si el triángulo es grande o pequeño. De esta manera, solo el ángulo puede cambiar de proporción. Hasta aquí llegamos con esta clase, jóvenes. Muchas gracias.